El Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículo 31 al versículo 35. Hermanos, así dice la palabra inspirada de nuestro vivo Dios. Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo, y enseguida le glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros: a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Hermanos, esta es la palabra de Dios. Podemos sentarnos. ¿Qué instrucción tenemos para nosotros en esta mañana? ¿Qué instrucción tan sencilla, tan profunda, tan clara, tan precisa? Hermanos, que os améis unos a otros. El texto es claro. Que os améis unos a otros. Roguemos al Espíritu de Dios que obre en nuestra iglesia con este amor puro que aprendemos de Cristo. Como sabemos, nuestro Señor se encuentra en la última cena con sus discípulos, aquellos que serían enviados al mundo, pero ahora sin su maestro. Aquellos que serían enviados no solo a predicar al mundo, sino a ser el fundamento de la iglesia de Cristo por los años que Cristo determine que ésta exista. Les está dando direcciones particulares para ellos y para nosotros, porque como he dicho, ellos son el fundamento, ellos son el ejemplo de la iglesia. El versículo 1, Juan capítulo 13, versículo 1, dice que este discurso nace del amor. Cristo tiene un amor que se derrama para con sus discípulos, un amor particular. Así que esta exhortación, esta dirección, esta enseñanza proviene del amor de Cristo para con sus amados discípulos y su amada iglesia. Hermanos, esta exhortación que tenemos ante nosotros, que os améis unos a otros como yo os he amado, proviene del mismo amor de Cristo. Esto me recuerda lo que dice Pablo a Timoteo: Pablo, hijo amado, estos mandamientos que te doy nacen del verdadero amor, de un afecto puro. Cristo no viene simplemente aquí a poner cargas pesadas a sus discípulos, viene a darles mandamientos en amor a sus discípulos. En este discurso, podríamos decir que podemos clasificar los sermones de Jesús en este discurso en varias secciones. En ocasiones son mensajes de consuelo. Y hermanos, preparemos nuestros corazones, porque a partir de Juan capítulo 14, lo que Cristo va a hacer con su amada esposa va a ser consolar y consolar y consolar. Ya lo ha hecho. Pero comparado con lo que viene, es como si solo hubiésemos abierto una pequeña puerta de una gran presa.
Y en el capítulo 14 se quita esa barrera y empieza a derrochar su amor para consolar a sus discípulos. Hay mensajes de consuelo, pero hay mensajes de dirección, de instrucción, de amonestación. Ya hemos visto un mensaje de consuelo. Yo lavo sus pies, porque así yo en la cruz lavaré sus pecados. Pero ya hemos visto también mensajes de instrucción, que como yo los he lavado los pies, ustedes deben ser humildes y servirse unos a otros. En el texto que ahora nos toca meditar, versículo 31 al versículo 35, hay estos dos elementos nuevamente. En primer lugar, consolación, y en segundo lugar, instrucción. No obstante, nuestro enfoque en estos versículos estará solamente en la instrucción del versículo 34 y versículo 35. ¿Por qué? Porque el mensaje de consolación que aquí tenemos, versículo 33, hijitos, aún estaré con vosotros por un poco de tiempo, se desarrolla realmente hasta el capítulo 14. Entonces vamos a guardar ese mensaje de consolación hasta llegar al capítulo 14. Nuestro enfoque aquí está en las palabras de Cristo en el versículo 34 y 35. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Dos cosas vemos aquí. En primer lugar, Cristo está dando un mandamiento, y en segundo lugar, está describiendo cómo debe obedecerse este mandamiento. Él dice, un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros, pero también explica el cómo, como yo os he amado. Así que comencemos por meditar sobre la realidad, que amarnos unos a otros, hermanos, es un mandamiento de Cristo. Es un mandamiento. En primer lugar, saber que amarnos unos a otros es un mandamiento debe dejarnos ver que el amarnos unos a otros no es una opción en la vida cristiana. Noten esto. ¿Dónde les está dando este mandamiento a los discípulos? ¿Les está dando este mandamiento cuando todavía está lavando los pies? No. Dice que ya regresó a la mesa y se sentó. Nosotros vimos que cuando Cristo lavó los pies fue una forma de describir su humillación. Él es siervo, pero Juan nos deja ver que cuando Él regresa a la mesa, ese símbolo de humillación ya está terminando y ya se está poniendo como el Rey y Señor que Él es. Y es de esa mesa de Señor y Rey que procede este mandamiento. Este mandamiento procede de Cristo, el Señor. No es una sugerencia. No es una sugerencia del Cristo que se humilla, es un mandamiento del Cristo exaltado a la diestra de Dios. Además, no solo el símbolo de haber regresado a la mesa nos deja ver de dónde procede este mandamiento. Vean el versículo 31. ¿Cuáles son los pensamientos que están pasando en la mente de nuestro Señor en este momento? Yo seré glorificado, yo seré exaltado. Cristo tiene su mente en los pensamientos referentes a su exaltación. Cuando está diciendo que os améis unos a otros, está pensando de sí mismo como el glorificado, como el resucitado, como el ascendido, que ahora manda a sus ovejas a que caminen en sus pisadas. Que os améis unos a otros no es una opción en la vida cristiana. Además vemos que la fuerza de este mandato, no solo porque dice les doy un mandamiento, no solo porque ya regresó a la mesa, no solo porque sus pensamientos están en la gloria, además, pronuncia las mismas palabras que Yahvé pronunció en Levítico 19.
No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy Jehová. Está pronunciando estas palabras, que os améis unos a otros. Noten esto, hermanos, noten la autoridad que Cristo está tomando. Dice, yo os doy un nuevo mandamiento. Les está dejando ver nuevamente a sus discípulos que Él no es solo verdadero hombre, Él es verdadero Dios. Si creen que debemos obedecer a Cristo, porque Él nos está dando un mandato, esto se incrementa cuando entendemos que Él es verdadero Dios. Él es Yahvé. Él es Dios con nosotros. Y por lo tanto, el mandato es de Jesucristo, nuestro Dios, nuestro verdadero Dios. Dice el puritano Thomas Manton, hay mucha diferencia entre recomendar y mandar. La mamá puede recomendarle al hijo, hijo, ponte el pantalón café en lugar del negro. Una recomendación. Ahora, cuando recomienda, dice Manton, puede ser hecha o puede no ser hecha, ¿verdad? Es una recomendación. Pero cuando se manda, dice Manton, debe ser hecha. Entonces, hay una gran diferencia cuando la mamá dice, ponte el café, creo que te va bien ese, a que te pongas el café, ¿no es verdad? Lo que tenemos aquí es un mandamiento, no es una sugerencia. Si quieren, pueden amarse unos a otros, pero si no quieren, no se amen. No, Él está diciendo, un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Abran sus Biblias brevemente en Primera de Juan capítulo 3, y si tienen un separador, les va a ayudar bastante, porque vamos a ir constantemente a Primera de Juan, la epístola del amor, del discípulo del amor. Primera de Juan capítulo 3, versículo 23. Y este es un mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Hermanos, cuando predicamos el Evangelio, ¿sugerimos a la gente que si quiere crea? Dice Jesús, vengo a predicar un Evangelio. Arrepiéntanse y crean. No es una sugerencia, es un mandato, amigo. Cuando la Biblia viene y te predica a ti a través de un hombre y te dice, Dios envió a su Hijo para el perdón de tus pecados, termina diciendo, ahora arrepiéntete, abandona tus pecados y cree en Jesucristo para el perdón de tus pecados. Estos dos no son sugerencias, son órdenes, son mandatos. Dios manda a todo hombre en todo lugar a que se arrepienta y crea el Evangelio. Entonces, vean esto, versículo 23. Y este es un mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que amemos unos a otros como nos lo mandó, nos los ha mandado. ¿Pueden ver que Juan equipara, pone lado a lado el mandamiento de creer en Cristo con el mandamiento de amarnos los unos a los otros? Oh, hermanos, que sintamos el peso de este mandamiento. No es una opción amarnos. Tan mandado como Dios nos mandó que creyésemos y por su gracia hemos creído, tal mandado es que nosotros amemos a los hermanos. Si tú crees que eres verdadero cristiano, si tú crees que eres un verdadero cristiano, tú debes amar a los hermanos, a tus hermanos. No es una opción, lo debes hacer. Tú dirás, pero ¿quiénes son mis hermanos? ¿Quiénes son mis hermanos? ¿No hay salvos por todo el mundo? Yo amo a los de todo el mundo. Está bien, pero muéstralo con tu prójimo. ¿Quién es tu hermano según las Escrituras? Como preguntó el hipócrita fariseo. ¿Debo amar? ¿Y cómo amo? Miren, había un hombre que pasando fue atrapado por ladrones. Y siendo lastimado pasó un levita, pasó pero hasta que pasó el samaritano le ayudó. Ese es tu prójimo. ¿Cuál? El que en la providencia de Dios tiene cerca. Sí, hermano.
Si vivieses en China, en Japón o donde quieras, deberías amar a tu hermano chino, Japón o lo que sea. ¿Sí? Pero Dios te ha puesto en esta iglesia local. El mandato es que ames a tus hermanos de esta iglesia local. Y no es una opción. Es interesante, pero el mismo apóstol Pablo pone el amor a los hermanos al lado de la fe en Cristo. Escuchen esto. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesucristo. Hermanos, Pablo escuchó buenas noticias respecto a Jesucristo, respecto a los efesios. ¿Qué escuchó de ellos? Han creído en Jesús. Han creído en Jesús. Pero además, noten, y vuestro amor para con los santos. Es impresionante. Pablo considera que la fe en Jesús y el amor a los hermanos van juntos, van juntos. Dice Tomás Manton, por lo tanto, que nadie de nosotros mire al amor como una cosa indiferente, la cual nosotros podemos practicar o no podemos practicar según queramos. Hermanos, sí soy cristiano, pero ¿sabes qué? He decidido no amar. ¿Y quién dijo que puedes decidir eso? ¿Quién te dijo que puedes decidir no amar? No puedes decidir no amar. Así como no puedes decidir, ¿sabes qué? Yo sé que en la Biblia dice, no adulterarás, pero ¿sabes? He decidido sí hacerlo. He decidido quebrar ese mandamiento. Hermanos, este es un mandamiento que va a la par de los 10 mandamientos. Va entretejido. El amarnos no es una opción, no es una sugerencia, es una deuda y debe ser obedecido porque Cristo lo manda expresamente. Un nuevo mandamiento os doy. ¿Qué pasó cuando en Génesis capítulo, no vayan ahí, capítulo 50, muere el padre y vienen los hermanos y dice, y enviaron a decir a José, tu padre mandó antes de su muerte diciendo, así diréis a José. ¿Y qué hace después José? Obedezcamos, obedezcamos. Hermanos, ¿no debería ser esa nuestra actitud ante aquel que murió, pero resucitó y ascendió a los cielos, siendo confirmado por el Padre? Él ha hablado conforme a la verdad. Él me ha representado, sus palabras me representan, sus dichos me representan. Todo lo que ha dicho Él es lo que yo mismo digo. Eso quiere decir que Él es su imagen, hermanos. Amar a los hermanos es un mandato de Yahvé, del Dios Trino. Es un mandato del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. No es una opción. Ahora, alguien puede estar pensando aquí, ¿es el amor un mandamiento? ¿Jesús me puede mandar a amar? ¿Se nos puede ordenar que amemos? Alguien dice, nadie me puede obligar a mí a sonreír cuando estoy muy triste. ¿Sí? ¿No es verdad? Muchas veces el niño tuvo que ser disciplinado de alguna o de otra forma. Y está triste porque fue un castigo. Y ya no vas a ver esos videos. Y ya no vas a salir al parque hoy. El niño está triste. Si el papá le dice, ahora ponme sonrisita, no quiero verte así, ponme sonrisita. Hermanos, por más que intentemos hacerle así al niño con nuestras propias manos, no vamos a poder obligarlo a sentir emoción. Por el contrario, cuando estamos muy gozosos, nadie puede obligarnos a sentirnos tristes o serios. Y yo sé que a los niños les ha pasado esto. Están en la mesa, se están viendo con sus hermanitos y demás, y se empiezan a reír y
Traían una fiesta junto antes de comer y se están riendo y no se pueden calmar. Y el papá quiere tranquilidad y dice, ya está serio, ya estate serio. Pero ellos traen una fiesta. No podemos en ese momento transformar sus emociones así. Ellos la traen. Pero el amor. Claro, si tú consideras el amor como el mundo lo considera, no se te puede obligar a amar. ¿Por qué? Porque el amor para muchos es una emoción. Es sentir un poco de mariposeo en la panza y entonces pues te amo dependiendo de cómo amanezca. Sí, si amanezco de buenas te amo, si amanezco de malas no. Pero el Señor está diciendo, yo les doy un mandamiento, que os améis. Entonces, el amor bíblico, según nuestro Señor, no es una emoción, sino es la determinación de la voluntad de hacer bien a los demás, aun cuando a mí me cueste. ¿No es ese el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo? Cuando se dice en el Salmo capítulo 15, versículo 4, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Aún aquel que jurando en daño suyo no cambia. Eso es amor. El amor es la determinación de la voluntad de hacer bien a los demás. 1 Corintios capítulo 13 dice que el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. La emoción no todo lo soporta. Créeme, en un momento la emoción se va a acabar, pero la determinación de la voluntad de decidir amar, esa podrá permanecer. Hermanos, esto debe dirigirnos. Esto debe dirigirte a ti que estás poniendo una excusa en este momento y estás diciendo, yo no puedo amar porque no me pueden obligar a que ame. Así que la Escritura dice, el amor bíblico es la determinación de la voluntad de hacer bien a tus hermanos. Hermanos, esto no solo nos da una exhortación, entender esto, nos da dirección y puede traer paz a nuestro corazón. Porque muchas veces nuestra emoción no va a ser una que quiere hacer el bien al prójimo o el bien al hermano. La emoción quizá estará por los suelos. Pero no debemos juzgar nuestro amor por nuestra emoción de ese momento. Debemos entender el amor como la determinación de que aun cuando no es agradable en tal circunstancia, yo he determinado hacer bien. Yo he determinado hacerles bien. Así que el mandamiento es que os améis unos a otros. Y Dios nos puede amar porque nos puede ordenar amar, porque el amor no es una emoción simplemente, es la determinación de la voluntad de decidir hacer bien a los demás. Eso es amor. Hermanos, piénsalo con tu hijo, piénsalo con tu hija. ¿No muchas veces los hijos nos quitan la emoción como para querer hacerles bien? Los hijos dan muchas razones por las cuales no les deberíamos hacer bien. Pero ¿qué es el amor para con nuestros hijos? ¿Emoción? ¿O es la determinación que a esas criaturas les queremos hacer bien aun cuando nos hacen mal? Aun cuando traicionan nuestra confianza, aun cuando nos hacen mal, determinamos hacerles bien. Podemos saber algo al respecto de lo que es el amor de esa forma. Esto es lo que aprendemos cuando el Señor dice, un nuevo mandamiento os doy. Hermanos, aprendemos mucho del amor. El amor no es una emoción. Pero una cosa más antes de pasar al ejemplo. Todavía estamos en el mandamiento. Todavía estamos meditando sobre lo que implica que Jesús está dando un mandamiento. Implica que no es una opción. Implica que el amor no es una emoción, sino es la determinación de la voluntad de hacer bien a los demás. Pero hay algo más que me gustaría que notásemos cuando Cristo da este nuevo mandamiento. Si tienen sus Biblias en Juan capítulo 13, vean conmigo
versículo 31. Hay unas pequeñas palabras ahí que tienen mucho que instruirnos. Mucho que instruirnos. Entonces, cuando hubo salido, ¿quién? Judas. Medita en esas palabras. Cuando hubo salido Judas el Iscariote, Cristo les da el mandamiento. Hijitos, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Y este detalle en la narración debe traer balance en nuestra forma de ver el amor. Porque alguien puede confundirse aquí y decir, entonces amar es simplemente que me lo proponga, es simplemente que me lo determine. Sí, pero si tienes un corazón de Judas, el mandato no es para ti. El mandato no es para ti. Lo debes obedecer, pero no puedes obedecerlo porque tu corazón es un corazón como el de Judas Iscariote. Es interesante, esperó a que saliera para dar este mandamiento. El amor del cual el Señor ordena aquí que debemos practicar, solo puede ser uno que es dado en aquellos que han nacido de nuevo, en aquellos que han nacido de nuevo. Así que no nos confundamos. El amarnos, aunque es una determinación nuestra, de nuestra voluntad de hacer bien a los demás, ¿quién pone ese deseo de amar a los hermanos? Sino la obra del Espíritu en nuestros corazones. Vamos a ir a varios textos porque me interesa que esto quede bien grabado en tu mente. Y me interesa que examines tu condición y tu amor a la luz de estos versículos. Acompáñenme a 1 de Juan capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2. Versículo 10. El que ama a su hermano permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Es interesante que use las tinieblas para hablar de su condición espiritual muerta. ¿Saben qué dice en Juan 13, en el versículo 30, cuando Cristo le dice a Judas, Judas, lo que tienes que hacer, hazlo, dice, y era de noche? Algunos comentaristas dicen, solo está dando contexto cultural, contexto histórico, que era de noche. No, yo creo que Juan tenía una doble razón en eso. Estaba describiendo las mismas tinieblas del corazón de Judas. Aquí dice que si nosotros no estamos amando a nuestros hermanos, sino los aborrecemos, nuestro corazón está en tinieblas. Primera de Juan 3:14. Primera de Juan 3:14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Sabemos que nuestro corazón ha sido transformado cuando amamos a los cristianos, cuando amamos a los hijos de Dios. Cuando alguien viene a esta iglesia y lo único que muestra es desprecio a los amados hermanos, no muestra sino su corazón no transformado. Su corazón no transformado. Sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Sabemos que hemos experimentado lo que el Señor habló de Nicodemo, de ser nacido de nuevo si amamos a los hermanos. Una marca de haber nacido de nuevo es el amor para con los hermanos. ¿Y qué es el amor? ¿La emoción de amarlos? La determinación de hacerles bien, aún en daño propio. Aún en daño propio. Primera de Juan 4:11. Primera de Juan 4:11. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. El amor a los demás es un producto de haber experimentado el amor de Dios en nuestro corazón. La razón puede ser por la cual muestras tanto desprecio a los hermanos de esta iglesia es porque quizá tú no has experimentado el amor de Dios en tu corazón. Y si me dices, ¿me estás juzgando? No, la Biblia te está juzgando. Yo solo estoy leyendo lo que dice el texto.
Tu falta de amor para con los hermanos puede ser tu falta de haber experimentado el amor de Dios en tu propio corazón. No te engañes. No te engañes. Si no tienes amor, es probable que no has nacido. Me equivoco. Si no tienes amor, es porque no has nacido de nuevo. ¿Cómo sabes? Primera de Juan 3. En esto sabemos que hemos nacido de nuevo, si tenemos amor por los hermanos. Primera de Juan 4:7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. El que no ama no tiene su corazón transformado, no ha experimentado el amor de Dios. Por lo tanto, no puede amar. No puede amar. Aunque lo determine en ocasiones con su fuerza, aunque se proponga venir de buena gana, aunque se proponga esforzarse en eso, no puede haber una constancia en su amor, sino simples relámpagos momentáneos, porque no ha nacido de nuevo. No te engañes, por favor. Será una tremenda desgracia que abras los ojos algún día y los abras en el lago de fuego. No te engañes, si no tienes amor por los hermanos, no has nacido de nuevo. Por favor, no te engañes. Al único que le haces mal engañándote es a tu propio corazón. A tu propio corazón le haces daño. Oh, que Dios quiera abrir los ojos de los que están aquí y no han nacido de nuevo y piensan haber experimentado la salvación. Porque tremenda desgracia será cuando abran los ojos y sus compañeros no sean los santos, pero los que se están quemando en el lago de fuego. Primera de Juan 2:24. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Hermanos, vamos a Primera de Pedro. Si no ha quedado esto muy claro, den unas vueltas atrás a sus Biblias, unas páginas, a Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 22. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. El amor fraternal no fingido no procede de nuestro propio esfuerzo, procede de nuestra voluntad, pero voluntad que ha sido transformada. Voluntad que antes amaba el pecado, ahora ama a los hermanos, porque el que ha nacido de Dios tiene los mismos o tiene reflejos de los mismos afectos de Dios. Sus hermanos. Déjame detenerme aquí y preguntarte, ¿has nacido de nuevo? ¿Amas a los hermanos? ¿Has determinado hacerles bien a los hermanos de esta iglesia? A los que Dios, digo de esta iglesia porque si estás aquí es porque Dios te puso aquí. ¿Has decidido hacerles bien? ¿Has decidido buscar su bien? ¿Los amas? No me puedes decir que los amas cuando tu corazón está lejos de ellos, cuando tu presencia es más bien ausencia de ellos, cuando tus momentos con ellos son como relámpagos en tu vida. Un domingo se va, un domingo se va. No me digas que los amas cuando no estás con ellos. No me digas que los amas cuando no les sirves. No me digas que los amas
cuando no pasas tiempo con ellos. No me digas que los amas cuando no los buscas. No me digas que los amas cuando no los procuras. Cuando lo primero que haces o lo primero que piensas es desaparecer e ir de esta iglesia rápido para pasar mejor tiempo con otras personas. No me digas que los amas. Más bien, date cuenta que no has nacido de nuevo. Tu lejanía de corazón proviene de una falta del nuevo nacimiento. No importa que tengas 30 años en tu religión. No importa que tengas 35, 40, 20 años pasando en el cristianismo. Si no amas a los hermanos hoy, es probable que sea porque no has nacido de nuevo. Y no importa que te volviste calvinista. Calvinista o arminiano. Si no amas a los hermanos, es porque no te ha amanecido. Miren el mismo pasaje de Juan 13. Juan 13. Versículo 34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. En esto conoceréis que son mis discípulos, en que os améis. Por lo tanto, en esto conoceréis que no sois mis discípulos, cuando no os ames unos a otros. En esto puedes conocer que no perteneces a Cristo, cuando no amas a los hermanos. En eso puedes darte cuenta que no tienes un corazón nacido de nuevo, porque no amas a los hermanos. Tú que estás entre nosotros y que aún quizá eres parte de la membresía de esta iglesia, esta puede ser la explicación de tu condición espiritual, que la razón por la que desprecias tanto la iglesia de Cristo y no pasas tiempo con los hermanos y no buscas a los hermanos, no estás cerca de los hermanos, no sirves a los hermanos, es porque no has nacido de nuevo. Oh, por favor, compréndelo. Oh, por favor, acéptalo. Tu falta de amor proviene de una falta de nueva vida. ¿Y qué hace la iglesia hermosa? ¿Por qué debemos amar la iglesia? ¿Porque los que están ahí son muy hermosos? No, ciertamente no. ¿Son muy agradables? No, ciertamente no. ¿Son tan lindos? No, no. Porque si ellos han nacido de nuevo, tienen la imagen de Dios renovada y la imagen de Cristo impuesta en ellos. Y si tú amas a Dios, no puedes aborrecer a tu hermano. Porque si amas a Dios por lo que Él es, aún en los más pequeños de los discípulos, podrás notar, podrás percibir la imagen de Dios en ellos. ¿Pueden ver por qué dice el apóstol Juan en primera de Juan capítulo 1, capítulo 4, versículo 20? Miren esto. 4:20, primera de Juan 4:20. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a quien no ha visto? No es cierto, dice Juan. Si tú dices que amas a Dios por lo que Dios es y no ves a Dios, ¿cómo me dices que amas a ¿cómo me dices que amas a Dios y no amas a tu hermano? Tu hermano va a reflejar algo de Dios, algo de el carácter del Señor. Él es uno que ha sido perdonado, es uno que el Señor ha determinado amar, es uno que el Señor está transformando, es uno que antes amaba el pecado y ahora ama la santidad. Y me dices que no lo amas, pero amas a Dios. No, la razón por la que no amas, ve esto por favor, la razón por la que no amas a tu hermano es porque no amas a Dios. La razón por que no amas a tu hermano que está buscando la santidad es porque no amas a Dios que es santo. La razón que no amas a tu hermano que está buscando tener el carácter manso, el carácter humilde, el carácter pacificador, la razón por la que no lo amas es porque no amas a Dios.
ahora puedes explicar tu lejanía de presencia y de corazón que tienes para con esta iglesia. No importa que seas miembro de esta iglesia local. Si tu corazón está lejos de los miembros, ¿sabe por qué? Porque tu corazón está lejos de Dios. No es un misterio. No hay que ser místicos y pedir revelaciones especiales para entender esto. Hay que leer la Biblia con la iluminación del Espíritu Santo para comprender que tu lejanía de corazón y de presencia para con esta iglesia es porque no has nacido de nuevo. El Salmo 16 Salmo 16 dice: para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Para los santos que están en la tierra, mi corazón quiere pasar tiempo con los santos. Hermanos, aquellos que han sido transformados estando o asistiendo a una iglesia, podemos ser testigos que en un tiempo estábamos lejos de la iglesia, éramos apáticos, ya rápido le decíamos a papá, vámonos, ya estamos cansados, queremos ir a comer a este lugar, quedaste de comprarnos esto allá y ya queremos irnos. Pero en un momento nuestro corazón se cambia y ahora decimos, papá, hay que quedarnos también a esto, ahora esto, queremos pasar tiempo. La razón de esa transformación no es simplemente que, este es un cristiano radical, no, este es un cristiano verdadero, mientras que el otro es uno falso. El cristiano que no quiere pasar tiempo con su iglesia, que no quiere amar a sus hermanos, que intenta evitarlos y rápido se esfuma, es porque no es verdadero, es falso. Y tienes que ser advertido con toda solemnidad en este momento, que si no te arrepientes, pereceréis. Si no te arrepientes, perecerás. Teme si esta es tu condición esta mañana. Por favor, si tu corazón te está reprendiendo, no cierres, no tapes tus oídos, no cierres tu corazón. Escucha la admonestación. Yo sé, es dura, pero tiene que ser así para despertarte de tu sueño. Yo sé, incomoda, pero tiene que ser así para despertarte a tu verdadera condición. Porque si una responsabilidad pesa en los hombros del pastor, si algo pone a temer, si algo quita el sueño del ministro que sirve con la palabra, es temer que por falta de claridad en el sermón, los oyentes de domingo tras domingo se terminen condenando. ¡Qué temor! Y si esto es el temor del ministro, ¿cuánto más debería ser tu temor? Si no ves amor en tu caminar cristiano, por favor, no te engañes, no eres de Dios. ¿Y qué te decimos? ¿Vete? No. Reconoce tu condición. Quédate y déjanos guiarte a Cristo. Humíllate. Yo sé, algunos no quieren reconocer que no están en Cristo, porque eso es humillarse. Y mis 20 años de cristianismo, y mis 30 años de cristianismo, y mi abuelito y mi abuelita y mi bisabuelo que eran cristianos, y me estás diciendo que no soy a pesar de toda esta historia que tengo en el cristianismo. Sí, pero humíllate, es mejor. No me importa que me digas que ayer te convertiste. La cosa es que sea real, no falsa. Quédate. Si reconoces, aún tú estando en la membresía, que hay una falta evidente de amor, de cercanía, y te sientes lejos de la iglesia porque estás lejos, es mejor que hables con tu pastor, y comentes y confieses, no estoy en Cristo. Y entonces buscar y clamar a Dios por tu verdadera conversión.
Pero por favor no te engañes. ¿Con quién quieres quedar bien? ¿A quién le quieres llenar el ojo? ¿Qué vergüenza puede ser tan grande? ¿Qué vergüenza puede ser tan grande que opaque el temor al infierno? Porque si quedas bien aquí a los hombres, pero despiertas en el lago de fuego, donde ya no hay salida, donde no hay fin a los sufrimientos, donde no hay orillas, que te puedas refugiar por un momento, donde no hay aceite, donde después de haber caminado por el desierto puedas enfriar tu pie, donde no hay agua donde puedas saciarte. ¿De qué te servirá haber hecho creer a los demás que eres cristiano en lugar de reconocer tu verdadera condición? Si entiendes que no eres cristiano y el Espíritu tiene a bien revelártelo, oh, esas son buenas noticias. Porque no hay peor cosa que pensar ser cristiano y no serlo. Son buenas noticias. El Señor dice, un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Y ustedes serán mis discípulos si obedecen. Ustedes mostrarán el amor hacia mí si me obedecen. Él dice, ama a los hermanos, no los amas, no amas a Cristo, no amas a Dios. Mejor arrepiéntete y cree en el Evangelio por primera vez en tu vida. Oh, pero ¿sabe esto? Él te recibe si te arrepientes. Él te recibe. Oh, hermanos. Ciertamente no acabaré este sermón en este día. Esto era solo la introducción y me ha tomado la hora entera. Déjenme entonces mejor concluir aquí con algunas aplicaciones y direcciones para la iglesia de Cristo. Y en la próxima ocasión veremos los 6 puntos de cómo es que debemos amar a los hermanos. Solo los voy a mencionar y en la próxima ocasión los voy a explicar. El Señor está hablando de amor y está diciendo que os améis como yo os he amado. ¿Y cómo nos ha amado? Seis formas en las que Él ha demostrado su amor. Un amor de gracia. No nos llama a amar solo a los que tenemos inclinación a amar. Nos llama a amar a todos. Un amor universal. Hermanos, es claro que tenemos inclinación. El Señor tenía un grupo más cercano, pero debemos esforzarnos por demostrar nuestra bondad, nuestro amor hacia con todos los hermanos. Nuestro amor, el amor de Cristo era un amor que sirve. No de palabra. Muchos pueden decir, te amo, oré por ti, te amo. No, es un amor que servía, ponía sus manos. Es un amor que sacrifica. Así era el amor de Cristo. Un amor sacrificial. Un amor santo. ¿Cuántas veces he escuchado que viene la gente aquí? Y a veces recibimos la exhortación, es que a esta iglesia le falta amor. Y es verdad, tenemos que crecer en amor, en amabilidad. No niego eso. Pero yo les pregunto, oye, ¿cómo pudiste hacer que para en un día ya describiste que nos falta amor? ¿Cómo le hiciste? ¿Tuviste alguna revelación sobrenatural? Hermanos, muchos han venido a esta iglesia y se han ido porque falta amor. Y yo digo, ¿a qué te refieres? ¿Amabilidad? Ok, nos falta amabilidad. Pero ¿no es el amor definido bíblicamente? ¿Cómo puedes conocer el amor de la iglesia en un mes, en 2 meses, en 3 meses? Es viviendo dentro para decir, sí hay verdadero amor. Y el amor de Cristo era santo. Muchos dicen que no hay amor porque se exhorta al pecado. Se exhorta después del sermón, de la predicación. Oye, a la luz de esto, ¿cómo estás espiritualmente? No hay amor, juzgan. No, el amor de Cristo era santo. ¿Hasta cuándo os he de soportar? Dijo a sus discípulos. Y los exhortó. Pedro, aléjate de mí. Eres como Satanás, me eres tropiezo. El amor de Cristo era santo. El amor de Cristo exhortaba. Y el amor de Cristo es perdonador.
Oh, soy tentado a seguir aquí, quedarnos otra hora más, pero los amo y no les haré eso. Solo déjenme terminar diciendo, el amor de Cristo perdona. Hermano, si tienes asperezas con algún hermano, debes pedirle perdón y debes perdonar en tu corazón. ¿Cuántos de aquí no somos confrontados con la realidad del verdadero amor? Creo que he exhortado al que cree ser cristiano y no lo es. Ahora déjame decirte unas palabras a ti, hermano, de ánimo hacia esto. Ama al Señor, ama a tus hermanos, sírveles. Cuando lo haces, hermano, y cuando lo haces con intensidad, cuando lo haces con sacrificio, yo sé, los demás se pueden burlar, los demás pueden decir que eres exagerado, pero sabe esto, cuando estás amando a los hermanos intensamente y derrochadamente, estás mostrando el amor que hay de Dios en tu corazón. Y déjame te digo eso le agrada a Dios. Le agrada al Padre que obedezcamos sus mandamientos. Por eso dice Proverbios, el Padre se alegra del Hijo obediente, pero el necio le avergüenza. Pero cuando el cristiano está amando derrochadamente, estamos, por así decirlo, hermoseando el rostro de Dios, pues Él se complace de ello. Hermanos, muchas veces serán los de la propia casa, puede ser, o muchas veces serán los cercanos que dicen, deja de amarlos así, ya para de hacer esto por ellos, ya detente de hacer esto, ya no les hagas ese favor, ya para eso. Muchas veces serán los más cercanos que pueden decir eso, pero hermano, aléjate de esos pensamientos, retira a esa persona de ti y más bien sirve a Dios sirviendo a tus hermanos. Por otro lado, el amor que se refleja en nuestros corazones hacia con los hermanos es una marca del amor de Dios que hemos recibido, hermanos, de la cual podemos tomar para tener seguridad de nuestra salvación. Yo sé, no es la única, pero aquí dice Juan, sabemos que hemos nacido de Dios si amamos a los hermanos. Si hay en ti un amor hacia con los hermanos, si hay en ti un querer pasar tiempo con los hermanos, como decía un hermano durante las semanas pasadas, tan solo pasar tiempo con ellos es hermoso. Son los santos, son los elegidos, son los que el Padre ama, tan solo pasar tiempo. Claro, si hacemos algo más mejor, pero convivir, saber cómo están, preocuparnos. Hermanos, cuando eso está en nuestro corazón, esa determinación de la voluntad, es una evidencia que hemos nacido de nuevo, porque el que ama a su hermano es nacido de Dios. Oh, pero por otro lado, hermanos, debemos reconocer que, hermanos, al meditar esto, al preparar este mismo sermón, yo me tuve que arrepentir de que mi amor para con los amados de Dios no ha sido un amor como el de Cristo, un amor que debe ser imitado. Debemos reconocer, hermanos, que no amamos como debemos amar, pero que no desespere y desfallezca tu corazón. Aliméntalo con el amor de Dios, para que brote de ti el amor de Cristo. Déjame darte esa dirección y con esto termino. ¿Quieres crecer en tu amor para con los hermanos? Te voy a decir cómo lo hagas. Primero, cómo no lo hagas. No los veas a ellos. Sí, yo sé que para que alguien elija una esposa, debe mirarla a ella y debe evaluar si es la mejor opción. Pero si quieres amar a los hermanos, no los mires a ellos. Tienen demasiadas fallas. Somos demasiados imperfectos. No somos apetecibles para ser amados. Tenemos fallas. Muchos pueden ser como el mismo apóstol Pedro, uno que no se daba a amar tan fácilmente. No los mires a ellos. ¿Quieres crecer en tu amor para con tus hermanos? Oh, contempla el evangelio. Que siendo tú despreciable, sin nada en ti
que moviese a Dios a amar. Él te decidió amar. Contempla al Padre que te amó enviando a su Hijo. Y entonces ruega que ese amor fluya para con tus hermanos. Contempla el amor de Cristo, el cual juró en su propio maleficio, el cual dijo: los amo y para hacerles bien, yo me hago mal. Yo doy mi vida, nadie me la quita. Yo de mí mismo la doy. Tengo poder para tomarla, tengo poder para ponerla. Este mandamiento recibí de mi Padre. Contempla el amor de Cristo. ¿No cantamos hace un momento que es un profundo amor? Es inagotable fuente de amor. Oh, contempla su amor. Y que tu corazón, siendo lleno, derrame. Y entonces puedas imitar el amor del Padre y el amor del Hijo, amando a tus hermanos, haciéndoles bien, sacrificando por ellos, doliéndote por ellos, lastimándote por ellos, perdonándolos porque les amas, porque donde hay amor habrá multitud de perdón de pecados. Oh, y no es el Espíritu aquel que nos ha dado y nos ha derramado el amor de Dios. Oh, hermanos, si quieres crecer en tu amor, contempla el amor derramado en el Evangelio y entonces podrás amar. Amigo, y ese es el mensaje que predicamos aquí. Amigo, si tú sabes que no estás en Cristo, estás en una mejor posición que el que piensa ser cristiano y no lo está, porque tú sabes que no es algo malo saber que no eres cristiano, es algo bueno. A ti no te digo, ven, ama para que Dios te perdone, ven, ama para que una vez que ames, entonces Dios sí te tenga por qué perdonar. No, ese no es el mensaje que predicamos. El mensaje del Evangelio es este, que siendo tú miserable pecador, siendo nosotros miserables pecadores, Dios envió a su Hijo porque nosotros no nos podíamos salvar, para que muriese por nuestros pecados. Ese es el mensaje que predicamos. Y Dios te manda que te arrepientas de tu vana manera de vivir y creas en este profundo amor del Padre al haber dado a su Hijo, del Hijo al haber muerto por nuestros pecados. Oh, que Dios tenga a bien exhortar y mover a su iglesia